El, el capítulo que hoy vamos a estudiar es El bosque de las aguas. Y este capítulo para mí abre como la puerta a, o es más como la llave a empezar a conocer qué es el universo. Porque ya nos comenzamos a centrar en qué es la materia. Entonces, bueno, por lo primero es que Andrés Luis tiene en este momento como del libro, como que se sigue preocupando más con lo de que es la alimentación. Y, y Licias le hace una invitación para que conozca como todo este mundo de lo que es como el mundo como de la alimentación en nuestro hogar, del agua. Entonces, lo primero que hacen, y también como conociendo un poquito más del mundo y todo lo que abarca desde la materialización de nuestro hogar, llegan a un parque y están esperando el aerobús. ¿Qué es el aerobús? Es un carro grandísimo, como una especie de bus que está suspendido a 5 metros, construido en un material muy flexible y de gran extensión, que parece como si estuviera unido a unos hilos invisibles. Andrés Luis se sorprende mucho como de este aerobús porque nunca lo ha llegado a ver y dice que tiene una alta velocidad, pues y la velocidad que tiene es como tanta que no puede como que observar a la altura en la que está, como detallar lo que está pasando como a su alrededor ni ver como muy bien el paisaje. Él dice que se demoraron en total 40 minutos en llegar al lugar, hicieron 3 paradas cada 3 kilómetros. Entonces, cuando llega como a la tercera parada, Lizades le invita como que se baje y llegan a un lugar que se llama Bosque de las Aguas. Entonces Andrés Luis se empieza a maravillar con la naturaleza, con los árboles tan frondosos, con el aire como tan puro, con el perfume que puede comenzar a percibir, los colores, las luces, las flores, y llama mucho la atención de que hay un río con corrientes muy tranquilas, cristalinas, que él dice que es tan cristalino que es como celeste, entonces que ese celeste es el mismo reflejo del cielo. También empiezan a hablar de que en ese lugar, en el bosque de las aguas, es donde los enamorados van y se hacen sus promesas de amor eterno, pues como para yo no le digo de amor eterno, pero sí es como las promesas de amor y de fidelidad para la experiencia humana. Entonces, como lo describe Andrés Luis, es un lugar muy bonito, como muy mágico. Hay un edificio de enormes proporciones que cuando yo lo empecé a leer, me empecé como a imaginar como una de estas plantas que tratan el agua, que lo llama como el gran depósito de la colonia. Y dicen pues que en ese gran depósito es donde todo el volumen de agua de este río azul es absorbido por tanques y distribuido a nuestro hogar, a las actividades de la colonia. Es decir, de este río es donde se alimentan los espíritus de nuestro hogar. Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua es absorbida por los tanques, se va sí, pasa como por debajo de nuestro hogar, se reparte como a los servicios y después vuelve otra vez como al curso natural del río y llega por último destino es como al gran océano, que es una sustancia invisible que pura a la tierra. Entonces el agua de nuestro hogar
tiene otras dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones del agua? Que es más tenue, más tranquila, es pura, es casi fluídica. El ministerio que está encargado como del cuidado de esta agua es el Ministerio de Unión Divina, que es pues que cuando André Luis hace la pregunta a Licias, él dice como que es un servicio extraño que tiene el Ministerio de Unión Divina, pero es el encargado como del servicio de la distribución. Y es el encargado porque explica a Alicias que el Señor fue el que creó el agua. Entonces el agua es el vehículo para los fluidos naturales y es empleada como alimento y a su vez como remedio. Y entonces el otro ministerio que es nombrado es el Ministerio de Auxilio, que es como el encargado de consagrar y manipular el agua. Entonces por eso también es que Licias está como ahí también mostrándole eh, el agua, el río azul. Y ahí es cuando Licias hace una reflexión que a mí me parece muy importante y que a pesar de que nuestro hogar se haya escrito ya hace unos años, todavía la aplicamos, que es el manejo que nosotros en la tierra le hacemos al agua. Pues nosotros tenemos como todo, pues como que no vemos ni dimensionamos la importancia que tiene el agua en nuestras vidas y en nuestra tierra. Entonces dice que, por ejemplo, el mar, los mares son los que tienen la función de equilibrar todo el planeta. Y entonces se empieza a hacer como la analogía de que el agua para nosotros, a pesar de que no tengamos como las mismas, el mismo uso que hacen en nuestro hogar de la alimentación, porque nuestro cuerpo todavía es burdo y necesita también otros alimentos, el agua es totalmente vida, porque el agua, entonces, para que tengamos pan, frutas, alimentos, necesitamos de la lluvia para que esos árboles se nutran y podamos nosotros recibir nuestro pan. El río, y por ejemplo aquí aterrizándonos como a Medellín, el río Medellín es el que de una u otra forma organiza nuestra ciudad, porque por ejemplo aquí en Medellín tenemos en la mitad de la ciudad todo un río. Entonces nosotros cada momento vemos el agua, la importancia del agua. Entonces también dice que el agua es un fluido creador, el agua es vida mental. Entonces, el agua en sí es el que tiene todas las emociones, todo lo que nosotros tenemos y podemos contener, ahí está el agua. Y por eso quería hacer como también la introducción de que para mí este capítulo es como una de las llaves que abre y que empezar a indagar qué es el universo y qué está compuesto la materia, porque el agua termina siendo materia. Entonces, el agua absorbe nuestras amarguras, odios, ansiedades y con esa, ya desde la absorción de como esos sentimientos podemos limpiar cosas, materias, purificar las atmósferas. Entonces aquí quiero también, y Marci lo ha dicho mucho, de lo que es como, digamos, como la triada, que está Dios, espíritu y materia y que todo está compuesto de la misma materia cósmica primitiva. Y antes de darle la palabra a ustedes, quiero leer de algo de la Génesis. La materia cósmica primitiva contiene los elementos materiales, fluídicos y vitales de todos los universos que despliegan su magnificencia ante la eternidad. Se trata de la madre fecundada de todas las cosas, el primer antepasado, y sobre todo la eterna generadora, esa sustancia donde provienen las esferas siderales. No ha desaparecido, ese poder no ha muerto, pues todavía genera sin cesar nuevas creaciones e incesablemente recibe reconstituidos los principios de los mundos que se borra del libro eterno. Entonces, doy la palabra al que quiera hablar, cómo les pareció el capítulo, aportes, preguntas.
alguien, bueno, yo voy a dar mi opinión. De acuerdo, Joa, con lo que tú mencionas, me parece muy importante esa parte de la lectura que dice que, que el agua básicamente a nosotros como seres humanos nos está sosteniendo la existencia. Voy a leer esa parte que me parece muy importante. Suministra el cuerpo físico, la lluvia la da el pan, el río organiza su ciudad, la presencia del agua ofrece la bendición del hogar y del servicio. Entre tanto, él siempre se juzga absoluto dominador del mundo. Entonces, me parece muy importante esa parte porque realmente eh, somos, pues no tenemos como esa conciencia de gratitud por lo que nos están entregando para nuestra subsistencia y cada vez estamos siendo pues menos conscientes de la importancia de cuidar esos recursos. Hay un tema que a mí me llamó mucho la atención, que no hace parte pues, de la lectura, pero es un dato que a mí me dejó eh, como reflexivo. Por ejemplo, el 97,5% del agua que hay en el planeta es agua salada, el 2,5 es agua dulce y de ese 2,5 solamente el 1% escurre por los ríos y arroyos y lagos. Entonces, eso es un dato que lleva como a que reflexionemos realmente en la forma en la que nosotros cuidamos ese recurso como tan importante, eh, que cada vez estamos viendo pues que se van agotando las fuentes de agua, que se está generando un calentamiento global y adicional que posiblemente dentro de poco tiempo no tengamos el recurso disponible como hoy lo tenemos, que simplemente es abrir la llave y ya tenemos este elemento. Entonces me llama mucho a la reflexión. Es como esta parte que decía, nos creemos el absoluto dominador del mundo, olvidándonos que somos hijos del Altísimo por encima de cualquier otra consideración. Entonces, esa es como mi observación. Me parece súper importante tener en cuenta no solamente pues los beneficios que trae el agua, porque también mencionan en la lectura que es un remedio que se nos lleva pues como los males, las tristezas, inclusive me lleva a recordar también cuando uno está pasando por alguna situación y toma un baño y normalmente el agua reconforta, también cuando escuchas fuentes de agua, tu cuerpo también se siente como más tranquilo cuando estás pasando por alguna situación y para relajarte, para evitar pensar ciertas situaciones eh, escuchar el sonido del agua también relaja. Entonces, realmente es como ser conscientes de ese elemento tan importante que tenemos y por ende ser cuidadosos de él mismo, pues que básicamente lo que dice la lectura es que no estamos siendo tampoco conscientes de esa importancia. Esa es mi observación. Luza levantó la mano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay un aporte también desde la filosofía, los antiguos presocráticos, uno de ellos se llama Tales de Mileto, donde decía que el agua era el principio de todas las cosas. Eso era como su tesis para hablar sobre el origen del mundo, ¿cierto? Entonces hablaba que la naturaleza, todo lo que se había formado era a partir de un único elemento, pues primer y último elemento según él, pues, ¿cierto? Y era el agua. Entonces, él hablaba de que el agua, como les decía, era el principio de todas las cosas que existen, pero también daba origen al universo, ¿cierto? Y luego él empieza a, incluso le puso un nombre, Arge, Arxe, algo así, donde él decía que el agua era fuente y principio. Entonces, de esta manera, nació pues como esa teoría sobre el mundo físico. Nadie hasta ese momento había hablado sobre el origen del mundo. Él pues que eso fue
antes, más de 600 años antes de Cristo. Y de hecho fue considerado como un precursor de la ciencia. Para ese entonces era moderna, para nosotros es antigua. Entonces decían que él había sido uno de los sabios de Grecia, pero eso fue porque después lo volvió a nombrar incluso Aristóteles más adelante, porque antes no era concebido como un sabio al mencionar esta teoría, porque es que nadie se había puesto como otra vez como a desempolvar esa idea de Tales de Mileto. Esa fue pues como en las primeras escuelas de la antigua Grecia. Y el mundo era marcado por una interpretación incluso mitológica de los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, incluso pues uno alcanza a ver en películas y en la televisión también que muestran como una interpretación desde la mitología. Este Tales de Mileto incluso recurrió pues como a unas explicaciones sumamente racionales para mostrar como ese funcionamiento del mundo con el agua. De hecho, en una de sus tantas cosas que dijo, decía que la tierra que nosotros pues pisamos, ¿cierto? Éramos como una especie de isla. Entonces, como era una isla, flotaba sobre el agua. Y que a eso incluso se debía los temblores que se presentaban. Entonces, claro, al no estar como sostenida sobre una base física, lo que hacía era que flotaba como un barquito, como una islita, pues. De hecho, esos escritos pues no tuvieron como mucha trascendencia y a él se le conoce pues como en referencia frente al agua con esto. Después, lo que yo les digo, Aristóteles lo mencionó, incluso hasta Séneca, pues que es más moderno, donde hablaban pues o promovían como las teorías y eso fue lo que ayudó a que él fuera uno de los sabios de la antigua Grecia. Entonces, cuando Aristóteles retoma eso, que a lo que se refiere Tales de Mileto, que es el iniciador pues como en esta parte, desde la metafísica Aristóteles describía también como el agua el principio de toda la naturaleza, ¿cierto? Entonces, se consideran, a ver, muchos filósofos han estado pues hablando acerca de cómo surgió el universo y otros estudiosos también se dedicaron a hacer estas teorías, pero hablan es de cosas materiales, ¿cierto? Entonces, en cuanto al número, forma, cómo fue exactamente el principio, una cantidad pues se dedicaron como a eso. Pero Tales de Mileto, del que le hablaba, él se llamaba Tales, y de Mileto es de la ciudad, pues, o del pueblito, o como lo quieran llamar, de la polis, realmente pues se llamaba de donde él era. Y afirmaba que el agua, declaró pues que el agua era el que sostenía la tierra, un elemento que sostenía la tierra. En esa época no era llamado elemento, nosotros hoy en día lo llamamos elemento, y que con el agua generaba humedad. Entonces, si se generaba humedad, había también calor, y que si había calor, entonces se generaban otras cosas con los sembrados, pero eso pues ya, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y es parecido a lo que estaban mencionando con André Louis, y es eso, que al ser húmedo puede mojar campo y producir alimento. Bueno, en todo caso, pues, frente a eso, hablaban pues como de ese principio para todas las cosas, incluso húmedas, pero eso ya fue en la parte de metafísica de Aristóteles. De hecho, pues no hay muchos más que mencionen como el tema, sino que ya se centra más como en la ciencia, a partir de los elementos, ¿cierto? Es como eso. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Gio. Miren, cuando uno termina, por ejemplo, de hacer ciertas cosas, bien sea sanación, bien sea Reiki, bien sea sanación con péndulo, cualquier tipo de sanación, inmediatamente lleva vaso con agua. O agua, pues, no quitémosle la palabra vaso, lleva agua. Y no solo eso, cuando uno, incluso pequeño, tenía fiebre, no, venga,
metámosla al agua. O sea, el agua es un elemento que nos ayuda en muchísimas cosas. Y les digo una cosa, usted puede vivir sin luz, pero sin agua no. ¿Dónde empieza la gente a crear población? Al pie de un río, al pie de una fuente, al pie de un pozo, siempre al pie del agua. Y cuando ustedes iban a acampar, yo no, a mí no me gusta acampar, pero yo sí sé que si uno va a acampar, lo primero que busca es una parte que tenga agua. A los que no les gusta bañarse, pues no sé qué buscarán, pero, pero el agua, muchachos, es, yo creo que una fuente de sanación muy grande. A uno como lo bautizan, incluso en la religión, la cristiana, que nosotros llamamos acá, no la católica, sino la cristiana, te bautizan metiéndote a una piscina. ¿Cómo bautizó también, cierto? ¿Cómo se bautizó también a Jesús? Igual. A nosotros nos echaron agüita también. Entonces, en muchas culturas lo que se hace es eso. O cuando se limpian los pecados, también hay unas creencias que se van a cierto río, el río pues sagrado, y van allá y se hacen como esa limpieza de los pecados, pues por llamarlo así. Pero el agua es considerado, pienso yo, también desde muchos rituales, bien sea en el nacimiento, en la muerte, en otro tipo de rituales, pero el agua siempre ha estado como presente, como decía Gio. Listo, ya. No, no voy a hablar más porque acá me quedo haciendo visita. Gracias. Te queremos, Luza. Bueno, y qué rico que pusiste y que hablaste de Tales de Mileto, porque imagínense que en la pregunta 33 del libro de los espíritus, Kardec le pregunta a los espíritus esto: ¿es susceptible la misma materia elemental de recibir todas las modificaciones y de adquirir todas las propiedades? Y ellos le responden sí. Y así debe entenderse cuando decimos que todo está en todo, que es lo mismo que tú estabas diciendo, Luza, ¿no? El oxígeno, el hidrógeno, el azue, el carbono y todos los cuerpos que consideramos simples no son más que modificaciones de una sustancia primitiva. Y esa sustancia primitiva ya la hemos dicho mucho nosotros, ya tenemos una clase dedicada a eso, ¿cierto? Que es el fluido cósmico universal, ¿no? Y dicen, la imposibilidad en que hasta ahora nos encontremos de remontarnos en otra manera de que el pensamiento a esa materia primera, aquellos cuerpos son para nosotros verdaderos elementos y podemos sin peligro considerarlos como tales hasta nueva orden. Entonces, muy importante entender que inclusive ya en los espíritus le dicen lo mismo que lo que estaba diciendo Tales de Mileto, ¿cierto? Que son solo variaciones de un todo que es ese fluido cósmico universal, ¿ok? Entonces vamos a empezar a como entender el agua un poco más, porque ahí ya podemos empezar como en las cualidades que tiene el agua. Entonces hay cualidades físicas, ¿cierto? Cualidades de magnetismo, pero también tiene cualidades espirituales, ¿ok? Entonces yo quiero como que hablemos un poco de las dos cualidades, ¿cierto? La cualidad del magnetismo, que es que obviamente como es parte del fluido cósmico universal, es se puede usar como un vehículo, y como nos hablan en el libro, nos dicen esas cualidades justo ahí. Entonces dice, conociéndola más íntimamente, sabemos que el agua es uno de los vehículos más poderosos para los fluidos de cualquier naturaleza. Aquí es empleada sobre todo como alimento y remedio. Existen departamentos en el Ministerio de Auxilio absolutamente consagrados a la manipulación del agua pura por ciertos principios susceptibles de ser captados en la luz del sol y en el magnetismo espiritual. En la mayor
en la mayoría de las regiones de la extensa colonia, el sistema de alimentación tiene ahí sus bases. Pero también nos dicen que el ministerio de la unión divina, como decía Joana, a ellos les corresponde la magnetización general de las aguas. Entonces, acuérdense que ya hemos tenido esta discusión en otras clases, que es para el momento de vibraciones, ¿cierto? Hemos siempre hablado a ver, entonces el agua se magnetiza para ciertas personas o para mi animal o para todos en general. ¿Se acuerdan que hablamos de todo esto? Entonces vamos a ver lo que Emmanuel en el libro El Consolador, en la pregunta 103, él pregunta: en el tratamiento administrado por los espíritus amigos, el agua fluidificada. Si pueden poner micrófono, por favor. Desactivar micrófonos. Ok, en el tratamiento administrativo por los espíritus amigos, el agua fluidificada para un enfermo tendrá el mismo efecto en otro enfermo. Y la respuesta dice: el agua puede ser fluidificada en beneficio de todos. Todavía puede serlo en carácter particular para determinado enfermo, y en ese caso es conveniente que el uso sea personal y exclusivo, ¿cierto? Entonces, ahí ya nos dice Emmanuel que el agua puede ser fluidificada como para todos, ¿cierto? Digamos, cuando nosotros tenemos evangelio presencial, el agua es fluidificada para todos, porque a nadie sabe quién le va a llegar qué botellita, todo eso, ¿cierto? Entonces es como en totalidad los beneficios del agua como nosotros en grupo, ¿cierto? Pero también dice que cuando hay alguien con ciertas deficiencias específicas, enfermos, esa agua tiene que ser fluidificada con la intención de ayudar a ese enfermo con esas características o esas necesidades, ¿ok? Y la pregunta 104 dice: ¿existen condiciones especiales para que los espíritus amigos puedan fluidificar el agua pura, como sean la presencia de mediums curadores, reuniones de varios elementos, etcétera? Y ellos responden: la caridad no puede atender a situaciones especializadas. La presencia de mediums curadores, así como las reuniones especiales de modo alguno, pueden constituir el precio del beneficio a los enfermos, porque los recursos de los guías espirituales en esa esfera de acción pueden ser independientes del concurso mediúnico, considerando el problema de los méritos individuales. Pues ahí vemos esa diversificación, y también acuérdese que todo en el mundo es por mérito, ¿cierto? Por merecimiento. Y no importa qué tan magnetizada sea el agua, si esa persona tiene algo karmático que tiene que sufrir, eso no va a suceder, ¿cierto? Hay que honrar los méritos y las obras de cada ser, porque así vamos entendiendo como el conocimiento. No sé si alguien más quiera opinar sobre ese tema. Johnny tiene la mano levantada. Bueno, buenas noches para todos. A mí la parte que realmente más me llamó la atención acerca de la lectura propuesta fue la parte, obviamente, del agua, más como también ver de pronto la tecnología y las cosas,
lograr imaginar un poco las cosas que vivía Andrés Luis en ese momento, en ese lugar tan desconocido y extraño que podía llegar a ser por la tecnología, por el lugar tan maravilloso en donde estaba, el bosque que describen, el tratamiento que se le daba y a las aguas. Entonces me llamó mucho la atención. Ahí hablan dos partes mucho acerca de la importancia que se le da allí al agua y que nosotros aquí en la tierra no lo hacemos. Me hizo reflexionar acerca del uso que se le da, y no solo al agua, sino los distintos recursos que de pronto para nosotros son puestos aquí, que nos brinda la naturaleza, y el uso o el abuso de nosotros pues ha venido deteriorando. Entonces me hizo reflexionar mucho acerca de lo que hacemos día a día y cómo mejorarlo, buscar la manera de que el paso que tenemos por aquí por la tierra, pues en vez de generar un daño, sea de pronto beneficioso, buscar la manera de que en algún momento, pues en vez de destruir, podamos ayudar y difundir este tipo de mensajes en donde seamos conscientes y concienticemos a más personas acerca del uso adecuado de todos estos recursos que se nos suministran para nuestro bienestar. Es eso lo que quería aportar. Y Johnny, ya que tocaste pues lo de la tecnología, también me parece muy, muy increíble entender que generalmente siempre viene todo es creado en el plano espiritual y baja al plano material. O sea, aquí ya vamos entendiendo muy bien que ya, aunque nuestro hogar esté en una esfera baja, porque está en el umbral, ¿cierto? Que ya lo hemos dicho, sí posee unas características de tecnología mucho más avanzada. Acuérdense que este libro creo que fue escrito en el 40 y pico, imagínense. Y ya hoy en día apenas tenemos trenes de magnetismo, ¿cierto? Que viajan en el aire, pero creo que a 3 centímetros del aire, ¿cierto? Imagínense esa tecnología que ya va 5 metros en el aire y que no se puede ver nada, que está volando y que está levitando y que fácilmente baja y sube con un elevador, ¿cierto? Y ahí vamos viendo y honrando que ya esa tecnología existe en el plano espiritual. Entonces a mí lo que me decían muy, muy interesante, también nos decían a Marcy y a mí, no hablando de tecnología, pero hablando de conceptos en la espiritualidad, entrando a la materia, al mundo material, y es que, y Luza también me lo ha dicho, es que Medellín Espírita como centro físico ya está creado. Ya está creado, ya tenemos una sede en el lado espiritual, y ya nos lo han dicho, ya falta es materializarlo aquí abajo, pero para que vamos entonces entendiendo cómo funciona, ¿cierto? Entonces acuérdense que la tecnología en esos mundos son para las necesidades, no hay ningún abuso, es simplemente de forma práctica. Y vamos viendo que nuestro hogar es gigantesco. Imagínense, 45 minutos de un lado al otro se demoraron ellos, comparadas cada 3 kilómetros. Entonces vayan viendo cada 3 kilómetros una parada y se demoraron 45 minutos, y viendo que él ni siquiera podía ver los objetos porque se estaba moviendo muy rápido. Ahí vamos viendo la magnitud de nuestro hogar.
es gigante, es verdaderamente grande. Y ahí vamos viendo también como lo que nos decían a nosotros, que por cada ser encarnado hay 3 espíritus, más o menos, como relación ¿cierto? De número. Entonces, sabemos que el mundo espiritual es el triple. Hay el triple de espíritus que en la tierra encarnados. Y ahí vamos viendo como la magnitud y por qué es necesaria esa tecnología, entonces, ¿cierto? Porque todo es práctico en el sentido de que esa tecnología la usan por el bien de ellos y de la humanidad para un mundo de regeneración. Entonces hay que entender muy bien que nuestro hogar es un hospital para ayudarnos a entrar al mundo de regeneración. Es un hospital para ayudarnos a entrar al mundo de regeneración. ¿Ok? Wilder, ¿tú querías decir algo? Buenas noches, yo soy el hermano de Wilder, estoy aquí con mi otro hermano Edwin, estamos escuchando desde Venezuela, Lara. Lara, nos parece interesante el tema de hoy, especialmente el agua. Quería mencionar 2 cosas. En primer lugar, Tales Mileto es considerado el padre de la electricidad, porque él fue el que descubrió las propiedades del ámbar, las propiedades eléctricas del ámbar. Y es el que dice por primera vez la palabra electrón, como una partícula que no se veía, pero que estaba presente en los procesos magnéticos. El otro elemento que quería decir es que el agua presente en los océanos en solución salina ha permitido en ese intercambio con la Tierra ese proceso de electrólisis que genera un campo magnético alrededor de la Tierra que ha protegido a los seres vivos. Y el otro elemento que quería mencionar es que se hicieron unos experimentos hace 10 años en la Universidad de Osaka, en Japón, sobre el agua. Colocaron recipientes en 2 ambientes distintos. En un ambiente había un grupo de personas diciendo cosas, groserías, maledicientes, hablando con rabia, y en el otro espacio, donde estaba el otro recipiente, personas diciendo oraciones, hablando de amor, hablando de bondad, y resulta que las 2 aguas fueron analizadas con microscopio electrónico, y en la primera, donde se decían cosas malas, la estructura cristalina estaba totalmente desorganizada y tenía un color oscuro. Y en cambio, en la otra agua, donde se decían cosas de bondad y amor, cuando se analizó con el microscopio electrónico, su estructura era perfecta y era muy cristalina, y eso llamó a la reflexión a los científicos japoneses, y hasta el sol de hoy no han podido descubrir qué es lo que pasaba ahí. Lo cierto es que el agua que fue sometida a cuestiones de bendiciones tiene propiedades altamente magnéticas y curativas. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Así es. Muy importante eso que dijiste. Él se llamaba Masaru Emoto. Y ahorita les voy a pasar unas imágenes de esos cristales de agua para que entiendan más o menos, hecho por palabras y sentimientos, lo que el poder del pensamiento crea en la materia. Entonces es muy importante entender eso, porque ahí ya vamos entendiendo el porqué de las vibraciones que hacemos en los evangelios, ¿cierto? Pero también ya vamos entendiendo la importancia de lo que es el agua y los poderes de absorción, que no solo absorbe nutrientes, sino que absorbe también energía, vibración, pensamiento. Entonces,
Yo no sé si se acuerdan, hay un trecho en la Biblia que es Jesús en Samaria, donde Jesús se encuentra con una samaritana y ellos tienen mucha sed y mucha hambre, y él le pide a una samaritana ayuda, y la samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides un favor a mí, que soy samaritana? Interrogó sorprendida. Y Jesús dice: ¿acaso los judíos y los samaritanos tendrán necesidades diferentes entre sí? Bien ve que no conoces los dones de Dios, porque si hubieses guardado los mandamientos divinos, comprenderías que te puedo dar agua viva. O sea, Jesús ofreciéndole agua viva. Entonces ella dice: ¿qué viene a ser esa agua viva? Le pregunta. Inquirió la samaritana impresionada: ¿dónde la tienes? Si el agua que por aquí existe es apenas de este pozo, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos lo ofreció desde el principio? Mujer, el agua viva es aquella que sacía toda sed. Acuérdese de saciar, ¿cierto? Saciar viene de deseos, viene del amor infinito de Dios y santifica a las criaturas. Y envolviendo a la samaritana con el dulce magnetismo de su mirada, continuó: este pozo de Jacob un día secará. En el lecho en el lecho de tierra, donde ahora reposan sus aguas claras, la serpiente podrá hacer su nido. ¿No sientes la verdad de mis afirmaciones ante tu sed de todos los días? A pesar de que lleves lleno el cántaro, tendrás que volver nuevamente al pozo con nueva sed. Entre tanto, los que beban el agua viva estarán eternamente saciados. Para eso no habrá más necesidad material que renueva a cada instante de la vida. Consuelo perenne refrescará sus corazones a través de los caminos más accidentados, bajo el ardiente sol de los desiertos del mundo. ¿Qué creen que es esa agua viva? El amor, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo que Jesús hace ya el entendimiento a la vida eterna y a lo importante que es ese fluido o esa agua que sacía, y hace una referencia también que compara el agua como la enseñanza de la buena nueva, que es el amor. ¿Ok? Entonces es muy importante el entender y darse referencia también a que nosotros en este mundo material, por más que saciemos nuestros deseos, siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer más. Nunca estamos felices, nunca estamos contentos, siempre queremos más. Y que lo único que puede saciar eso es el amor, ¿cierto? Porque el amor es sustancia, el amor es eterno. Cuando la forma, él está hablando de sustancia y forma, la forma siempre sabemos que hay una ley de destrucción y se va a acabar y se va a deteriorar y vamos a necesitar más. Pero lo que es sustancia, que es eterna, es para siempre eterna, como el fluido cósmico universal. Ustedes saben que el fluido cósmico es eterno en el sentido de que todo se hace de eso, pero él siempre va a estar ahí, ¿cierto? Solo eso quería decir. Marci. ¿Alguien tiene levantada la mano por ahí? Bueno. La pregunta número 30, pregunta Kardec sobre la fuente de la materia, ¿no? Como ya ustedes estuvieron hablando, los filósofos fueron uno de los primeros, de los precursores que buscaban esa pregunta. Hubo una bifurcación en la pregunta, mejor dicho, en el estudio,
el lado físico. Los físicos se dedicaron a la parte material. Uno de ellos fue Demócrito, que fue uno de los primeros que trajo la idea del átomo, ¿no? Para estudiar, para hacer ese estudio sobre la materia. Entonces, al igual que Tales de Mileto, Aristóteles y todas esas personas, Platón no estaba muy de acuerdo con lo que decía Demócrito, y Aristóteles después lo trajo así, entonces vemos que es una cosa que trae desde los principios, ¿no? Que el ser humano viene buscando esa respuesta, y los inmortales dicen que es un producto, que es lo que siempre decimos: Dios, espíritu y materia. Dios, espíritu, somos nosotros; materia es fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal tiene diferentes modificaciones, pero al igual es un todo. Por eso el libro de los espíritus dice que es una manera en la que podemos interpretar el que todo es un todo, ¿no? Entonces, existen diferentes maneras de cómo ese fluido cósmico universal se modifica en el agua, en el alimento, en las estructuras análogas a la tierra que hay en el mundo espiritual, que son transformaciones del mismo elemento. Por esa razón tenemos aeródromos, por esa razón hay comida, por esa razón hay cama, hay ropa, hay todo en nuestro hogar. Cuando nosotros desencarnamos, nosotros soltamos el cuerpo y volvemos inmediatamente al mundo espiritual, porque el mundo espiritual y el mundo material son paralelos con una diferencia de densidad, que es la diferencia de la materia. La densidad de la materia, el mundo espiritual, es un poco más aprimorada, ¿no? Un poco más liviana. Entonces, Elisias está explicando que el aeródromo está hecho de materia elástica, ¿no? Y que el agua, la densidad diferente a la tierra, la diferencia del agua a la tierra es la densidad. Entonces, en el mundo espiritual, recordemos que siempre va a haber materia. Todo es completamente materia. El pensamiento es materia, el aire es materia. Es como si fuera una plastilina. La materia es como si fuera una plastilina. Entonces, con esa plastilina, no sé si ustedes saben lo que es plastilina o aquella cosita que uno arma, ¿no? En la escuela, que uno le enseña. Entonces, esa plastilina, uno va formando diferentes cosas, recuerdo, diferentes muñequitos, diferentes colores, diferentes, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos, ¿por qué? Por las modificaciones de la materia. Bajo ciertas circunstancias, son las propiedades de la materia, que puede ser elástica, puede ser densa, en diferentes circunstancias, en las circunstancias que sean necesarias. Colores, olores, formas, etcétera, son la misma materia en diferentes modificaciones, al igual que el agua en sus 4 estados. Entonces, el agua, extraemos de este tema también que el agua tiene la capacidad de absorber las características mentales de las personas que viven en sus casas. O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué vemos en la televisión? ¿De qué nos alimentamos? ¿Cuáles son los pensamientos que retroalimentamos? ¿Cómo es nuestra vida en nuestro entorno familiar? Entonces, esa es una de las características del agua, que tiene esa capacidad de absorción, como ya Edwin, ¿cuál era el nombre de él? No recuerdo ahora. Bueno, él estaba comentando, Wilder estaba comentando sobre este documental de este japonés, y es exactamente eso. El libro de los mediums hacen la pregunta sobre la transmutación que hacen los espíritus de fluido, ¿no? Porque sí, entonces sí, los espíritus son capaces de manipular la materia, son capaces de transmutar por medio de fluidos magnéticos al agua aquellos
aquellos que pueden llegar a ser fluidos de cura, fluidos de curación, por el magnetismo que tienen los espíritus y colocan en el agua. Entonces tienen esa capacidad de modificar. Por eso dice que el agua puede ser un veneno o un remedio en las manos de cada persona. Entonces, ¿cómo yo cocino? Con la misma manera en que yo cocino, si yo estoy molesta, yo le estoy impregnando aquella comida, el sentimiento, los pensamientos que yo estoy sintiendo en aquel momento, en el agua, no solamente en el agua, en el momento en que me baño, en el agua está en todo momento, no solamente en el agua en que me estoy tomando. Mi estructura física corporal es 75% de agua. Entonces, por esa razón tenemos problemas emocionales, problemas físicos, problemas mentales, problemas de depresión, enfermedades recurrentes, porque es esos pensamientos que también son materias quedan impregnados en donde imprimimos nosotros esos pensamientos. Los primeros en ser afectados por nuestros propios pensamientos somos nosotros mismos. En esa agua que posee nuestro cuerpo, ¿no? De casi un 75%. Entonces ahí comprendemos el factor de la fluidoterapia. Por esa es la razón en que se utilizan en las casas espíritas, y como estaba diciendo bien Luza, no solamente en las casas espíritas, en el bautismo, en diferentes rituales, siempre ha sabido el hombre por instinto que el agua es la fuente de vida. Como estaba diciendo Johnny, la naturaleza hace un voto de desapego total. La naturaleza está a nuestro beneficio y a nuestro favor y nosotros no somos conscientes de eso. La naturaleza se nos ofrece como ese filtro que sana nuestra atmósfera colectiva y personal. Entonces debemos de concientizarnos, de presentarnos, mejor dicho, de preservar la naturaleza, el equilibrio biológico que nos permite vivir. Porque, por ejemplo, el sol, como está diciendo Alicia, recuerda que el Ministerio de la Unión es uno de los ministerios que está más cercano a las esferas superiores, ¿no? Entonces, solamente ellos, ¿por qué? Porque para magnetizar esa agua se necesitan de cualidades, se necesita de jerarquía moral, ¿no? Imagínate yo un día de eso que estoy colerienta, a ver, vamos a unificar el agua de esta gente. ¿Cómo yo voy a dar recursos a esas personas de cura? A estas personas que vienen del umbral, que vienen de pasar tantas cosas en el planeta Tierra, etcétera, ¿no? Entonces, pero también Licia sigue diciendo que mejoraremos en seleccionar la información que consumimos, los programas que vamos consumiendo. Eso es lo que se llama higiene mental. Una de las cosas que el espiritismo primordialmente siempre enseña es tener higiene mental, que es una de las cosas muy importantes para la reforma íntima, que yo estoy consumiendo en la televisión, que yo estoy consumiendo en las redes sociales, que estoy yo dando en las redes sociales. Aquel comentario que parece que nadie miró, pero sí, me están viendo. Puede ser que nadie que yo conozca en mi entorno me está viendo, pero hay una nube de espíritus que están alrededor mío que están viendo lo que yo estoy haciendo y aquí estoy promoviendo al lenguaje de odio, estoy promoviendo al lenguaje de la humanización, de la conservación, de una cosa positiva a la humanidad. Todo eso va sumándose y va restándose en mi contra, en mi cuenta, ¿no? Entonces aquellos pensamientos que emitimos no es solamente basura mental para nosotros mismos en nuestros hogares, es una contaminación física que hacemos a nuestra psicosfera personal y a la atmósfera como tal del planeta. Entonces ahí es donde viene el sol. El sol es el encargado de romper ¿cómo se dice? Esas irradiaciones y esos pensamientos, esos deleterios, ¿no? Que nosotros vamos soltando de nuestra psiquis, no todavía viciada, en diferentes tipos de viciaciones mentales, ¿no? De odios, rencores, etcétera.
Entonces todas esas cosas va creando una atmósfera, una psicosfera de contaminación física, psíquica y espiritual del planeta Tierra, con esos pensamientos. Entonces esto quiere decir que somos emisores contaminantes, así como lo oyen, somos emisores contaminantes. No es solamente botar una botella de agua, no es solamente no usar globos porque los globos contaminan el océano, no, es que mis pensamientos negativos y aquella baja moral que yo tengo, aquella falta de conciencia con mi propio cuerpo, con mi propio planeta, con mi propia casa, con los animales, con mi familia, etcétera, es causador de aquellos contaminantes que contaminan nuestra psicosfera de nuestro mundo de nuestro planeta Tierra. Entonces, el Sol en conjunto con la naturaleza, con las plantas, el aire, el agua, etcétera, todos los elementos, es el encargado de sanar la psicosfera. Recordemos que el Sol siempre va a ser uno de nuestros mejores aliados, hasta para tomar un tratamiento espiritual necesitamos tomar mínimo 15 minutos de sol al día. Eso es muy importante porque nos ayuda a romper esos lazos deleterios. Si estamos siendo oxidados o si estamos siendo emocionalmente o psíquicamente influenciados por un espíritu, el sol nos ayuda a romper ese tipo de lazos, obviamente con también nuestro propio esfuerzo. De nada sirve que yo coja una insolación si yo no mejoro mis pensamientos igual. Entonces todas esas emociones van emitiendo esta contaminación, como ya dije anteriormente, y el sol junto a la naturaleza es el que se encarga. Más adelante, en el tercer libro de André Luis, vamos a estudiar a profundidad cuál es ¿cómo se dice? La acción del sol en nuestro planeta. Entonces, estas estructuras de la naturaleza son las que nos auxilian para poder nosotros estar aquí en el planeta Tierra. Entonces, recordemos que la naturaleza nos da, por eso recibimos más de lo que damos, porque la naturaleza es el organismo que nos provee de todo lo necesario, material y espiritualmente, pero nosotros todavía no estamos conscientes de eso, o mejor dicho, no nos hemos concientizado, pero vamos en camino a ello. Emmanuel también sigue diciendo de que, como decía Esteban, de que el agua, la fluidificación del agua, fluidificación es malo decir, no es que sea malo, sino que está mal dicho decir agua fluidificada, porque es que el agua ya es fluídica, ¿no? Ya es un fluido. La palabra correcta sería agua magnetizada. Pero a los espíritus colocar fluidos magnéticos, por eso es que se llama fluidoterapia, ¿no? Entonces, la fluidoterapia o agua magnetizada está magnetizada directamente por los espíritus. No necesitamos especialmente de un medium de cura o de un medium pasista. Nosotros también podemos fluidificar agua en nuestra propia casa, que es lo que nosotros hacemos todos los días. Entonces, con el pensamiento siempre y con el trabajo de la reforma íntima y con la invocación, o mejor dicho, evocación de los espíritus buenos, de los espíritus superiores, por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién le ponemos ese vaso de agua o a quién le encendemos aquella velita, mejor dicho, a cuál es nuestro pensamiento en el momento de poner un vaso de agua y en el momento de encender una vela, porque nuestros pensamientos son los que están alimentando aquello que yo estoy haciendo. Entonces siempre debemos de tener ese cuidado, ¿no? Sea cual sea lo que vayamos a pedir o por quien vayamos a abogar. Entonces eso sería mi resumen del capítulo y qué pena, pero yo me tengo que salir porque tengo que dar otra clase y Esteban se queda a cargo. Gracias, Marcín. Yo creo que Esteban tampoco está. Esteban, ¿sí está o no está? No, Esteban no está. No, entonces hagamos la oración de cierre. ¿O qué propone Gido?
Sí, ya son las 8, yo creo que ya podemos cerrar. ¿Alguien más quiere dar algún aporte? Bueno. Hola, Esteban. Hola. Qué pena. Es que nos tuvimos que desconectar. ¿Alguien más o vamos a hacer la oración de cierre? Bueno, ¿alguien quiere hacer la oración de cierre? Uno por uno. Yo la hago. Dale, pues. Cerramos nuestros ojos, damos las profundas gracias de todo corazón a nuestros mentores, a todas las personas que se hicieron presentes en este estudio, que nos aportaron, con los que pudimos aprender para nuestra evolución de nuestro espíritu, para que todos los días seamos personas mejores, cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestra agua, veamos la importancia que tiene el agua en nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro entorno. Agradecemos a Dios, a Jesús, por todo el conocimiento y la oportunidad de estar en este plano evolucionando día a día. Amén. Amén. Así sea. Gracias. Bueno, feliz noche. Gracias a todos. Chao. Gracias.